Acabo de aterrizar en Filadelfia, susurró ella. Miguel, la vi. Me dejaron identificar el cuerpo. Lo que le hicieron, un sollozo la interrumpió. Peleó con todo. Sus manos, los nudillos. No cayó fácilmente. Lo sé, amor. Lo sé. El agente del FBI dice que tardarán semanas en armar el caso. Quizá meses. Me advirtió que existe la posibilidad de que queden libres. No quedarán libres, respondió Miguel en voz baja. Silencio. Prométeme que no harás nada, dijo ella, pero se detuvo. Después de 7 años juntos, lo conocía demasiado bien. ¿Qué dijo el director? Que tengo 48 horas. Una pausa prolongada. Laura había crecido entre personas del mundo de inteligencia. Conocía las historias. Sabía lo que hombres como Miguel podían hacer cuando no tenían límites. Entonces haz que cada minuto cuente, susurró. Y regresa conmigo. Miguel colgó y abrió otro archivo. Marcado como no oficial. Contenía información que la investigación formal no podía usar, ubicaciones frecuentes, rutinas, vulnerabilidades. La agencia llevaba meses vigilando a la banda de Fernández, sospechando tráfico de armas para actores extranjeros. Tenían todo lo que Miguel necesitaba. El avión comenzó el descenso. A través de la ventanilla, las luces de Filadelfia se extendían como una red de calles y sombras. Allí había muerto su hermana. Allí 15 hombres creían haber escapado. Estaban equivocados. Capítulo 3. El regreso. Miguel aterrizó en un aeródromo privado a las 4:47 de la madrugada. En la pista lo esperaba una camioneta negra con las llaves puestas. En el maletero, un bolso de lona. Dentro había 3 pistolas sin registro, supresores, equipo táctico, dinero en efectivo, identificaciones falsas y un teléfono desechable con un solo contacto guardado. La línea de emergencia de MCQya. Oficialmente, la agencia condenaría lo que Miguel estaba a punto de hacer. Extraoficialmente, lo estaba facilitando. Paola Ritter había estado construyendo un caso contra una organización que traficaba armas ilegales hacia células terroristas. Su muerte había convertido aquello en algo personal para más personas que solo Miguel. Lo primero que hizo fue dirigirse a la morgue. La encargada, una mujer de aspecto agotado llamada Meredith Wells, revisó su identificación y lo condujo por pasillos iluminados con luces fluorescentes. Lamento mucho su pérdida, señor Ritter. Su esposa está en la sala familiar. La visita está lista cuando usted lo desee. Miguel encontró a Laura sentada en una sala de espera estéril, con los ojos enrojecidos. Ella se puso de pie al verlo y se abrazaron sin decir una palabra. Hay dolores demasiado grandes para el lenguaje. ¿Quieres verla? Preguntó Laura al cabo de un momento. Necesito hacerlo. La sala de reconocimiento estaba fría. Paola yacía sobre una mesa metálica, cubierta hasta los hombros con una sábana blanca. Alguien la había aseado, pero era imposible ocultar lo que le habían hecho. Miguel se acercó y, con infinita delicadeza, tocó el rostro de su hermana. Sus nudillos estaban abiertos y amoratados, prueba de la pelea que había dado. 3 de ellos están hospitalizados, dijo Laura en voz baja. Uno tiene la mandíbula rota. Otro, ruptura testicular. El tercero, fractura de cráneo. Les hizo pagar caro. Era hija de papá, murmuró Miguel. Su padre les había enseñado a ambos a pelear, a no caer sin arrastrar al enemigo consigo. Paola lo había recordado. En ese momento entró la doctora Heather Davidson, médica forense. Señor Ritter, señora Ritter. He completado el examen preliminar. Quería que supieran que Paola luchó con una determinación extraordinaria. Las heridas defensivas cuentan la historia de alguien que nunca dejó de resistir. Fue excepcional. ¿Puede decirme algo sobre quiénes hicieron esto? Preguntó Miguel. La doctora dudó y miró hacia la puerta cerrada. Oficialmente, solo puedo confirmar que las lesiones son consistentes con múltiples agresores, respondió. Luego sacó una bolsa de evidencia sellada. Encontramos esto aferrado en su mano. Restos de piel y sangre bajo sus uñas. El análisis de ADN tardará si sigue los canales oficiales,
pero si alguien tuviera acceso a recursos más rápidos. Dejó la bolsa sobre el mostrador y salió, brindándoles privacidad. Miguel la abrió con cuidado. Entre la evidencia biológica había una pequeña cadena dorada con un medallón de un santo. Tomó una fotografía y se la envió a McCullough con una sola palabra: coincidencia. La respuesta llegó en 30 segundos. Darío Barrios. Ejecutor. Guardaespaldas de Fernández. Miguel guardó la evidencia. Laura, necesito que te quedes con tus padres los próximos 2 días. No regreses a Filadelfia hasta que yo te llame. ¿Cuántos? Todos. Ella asintió, sin discutir. Entonces tengo algo para ti. Sacó una memoria USB. Paola me la dio hace 3 meses. Me dijo que, si alguna vez le ocurría algo, me asegurara de que la tuvieras. Aquí está todo: direcciones, fotografías, rutinas, registros financieros, nombres de cada persona que trabaja para Fernández. Miguel sintió una nueva oleada de dolor y orgullo. Sabía que podían ir tras ella, continuó Laura. Quería asegurarse de que alguien pudiera terminar lo que empezó. Miguel tomó la memoria. Su hermana había previsto esa posibilidad. Se había asegurado de que su muerte no fuera en vano. Siempre estaba 3 pasos adelante. 48 horas, dijo Laura. Después la enterramos juntos y vuelves a casa conmigo. 48 horas, repitió Miguel. Capítulo 4. La lista. Miguel se instaló en una casa segura en el norte de Filadelfia, un activo de la agencia destinado a operaciones de emergencia. A las 6 de la mañana ya había descargado el contenido de la memoria de Paola y lo había cruzado con el expediente oficial. El resultado fue un panorama operativo completo de la organización de Fernández. Los 15 hombres que habían asesinado a Paola no eran soldados al azar. Eran el círculo interno de Fernández, los encargados de su trabajo más sucio. El caso Rico de Paola lo señalaba específicamente en la acusación formal. Matarla había sido venganza y estrategia. Sin su testimonio y sin sus archivos, el caso se derrumbaría. Lo que no sabían era que Paola había hecho copias. Lo que no sabían era que esas copias ahora estaban en manos de Miguel. Y lo que definitivamente no sabían era que Miguel Ritter no era un fiscal atado a reglas procesales ni a garantías judiciales. Era un operador entrenado para eliminar amenazas a la seguridad nacional. Y durante las siguientes 48 horas, la organización de Fernández sería esa amenaza. Miguel organizó los objetivos por prioridad y oportunidad. Los 3 hospitalizados: Darío Barrios, con fractura de cráneo; Felipe Hurtado, con la mandíbula rota; Jaime Nolasco, con ruptura testicular. Eran blancos fáciles. Aislados. Sedados. Vulnerables. Comenzaría por ellos. Luego ascendería por la cadena hasta llegar a Sergio Fernández. El teléfono desechable vibró. McCullough, el FBI liberó la escena del crimen. El apartamento de Paola. Deberías verlo. Miguel condujo hasta el edificio de su hermana en el barrio antiguo. La cinta amarilla aún cruzaba la entrada del callejón contiguo. Manchas de sangre teñían el concreto donde ella había resistido. Recorrió el lugar como había recorrido tantos otros en territorios hostiles, leyendo la historia escrita en sangre y marcas de arrastre. Paola regresaba del trabajo. Su maletín había quedado junto a su cuerpo cuando la policía la encontró. La habían acorralado allí, bloqueando las salidas. Había derribado primero a Barrios, el más grande, Capítulo el 1. ejecutor, lo que enfureció Invierno a en los Moscú. demás. La nieve caía espesa sobre el barrio diplomático de Moscú mientras Miguel Ritter terminaba de codificar su último informe de inteligencia. A sus 34 años, llevaba 6 al servicio clandestino de la Agencia Central de Inteligencia. Los últimos 18 meses había estado destinado en Rusia bajo cobertura diplomática. Su despacho en la embajada ofrecía vistas al río Moscova, pero aquella noche apenas lo notó. El teléfono cifrado vibró. En la pantalla apareció el rostro de Laura, su esposa desde hacía 7 años. Ella estaba de vuelta en Virginia, terminando su doctorado en Derecho Internacional. Se habían conocido durante su formación en Camp Perry. El padre de Laura había sido analista de la agencia, ella comprendía esa vida hecha de silencios, secretos y distancia.
Si este vídeo te ha sido útil, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte. Hola, hermosa, respondió Miguel con una suavidad que rara vez permitía durante el trabajo. Miguel, la voz de Laura sonaba tensa. ¿Has hablado hoy con Paola? Paola, su hermana menor, de 28 años. Brillante, obstinada, con un carácter indomable. 2 años antes se había convertido en fiscal en Filadelfia, decidida a limpiar las calles que su padre había patrullado como policía antes de que el cáncer se lo llevara. Su madre había muerto cuando ellos eran adolescentes. Paola era la única familia que Miguel tenía, aparte de Laura. No. Desde el domingo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Me llamó esta mañana. Dijo que era la fiscal principal en un caso contra una pandilla. La banda de Fernández. Comentó que la habían estado amenazando, pero que no iba a echarse atrás. Miguel sonaba asustada. Y Paola nunca suena asustada. Miguel apretó la mandíbula. Su hermana se había convertido en una guerrera, pero para él seguía siendo alguien a quien proteger. La llamaré ahora mismo. Lo he intentado todo el día. No responde. Un frío punzante se instaló en el estómago de Miguel. El mismo instinto que lo había mantenido con vida en más de una docena de situaciones hostiles. Déjame hacer algunas llamadas. Te llamo en 1 hora. Colgó y marcó de inmediato a su contacto en Moscú, Carlos M.C. Cuya, veterano con 20 años en la agencia y jefe de operaciones de la estación. Carlos respondió al primer timbrazo. Charlie, necesito un favor. Mi hermana es fiscal en Filadelfia. ¿Puedes contactar con la oficina local para que verifiquen que está bien? Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Estaba a punto de llamarte, dijo Carlos con voz grave. Tienes que sentarte. ¿Qué pasó? No hay forma sencilla de decirlo. Es Paola. La atacó una pandilla local a la que estaba procesando. La golpearon. Ella se defendió, su voz se quebró. La dejaron en un callejón. Está muerta. Miguel, lo siento mucho. El mundo pareció inclinarse. Miguel se aferró al borde del escritorio hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La parte analítica de su mente, forjada durante años de trabajo de inteligencia, ya estaba calculando. Planificando. Pero debajo de esa capa fría, una furia volcánica comenzaba a arder. La banda de Fernández, dijo con voz plana, glacial. 15 de ellos la acorralaron afuera de su apartamento. Las cámaras de seguridad muestran que envió a 3 al hospital antes de que la redujeran. Miguel cerró los ojos un instante. Ya hablé con el director, continuó Carlos. Sales en el próximo vuelo negro. Despegue en 3 horas. ¿Y la investigación? El FBI está al frente. La policía local coopera. Pero ¿sabes cómo funcionan estos casos? Pandillas. Testigos que desaparecen. Pruebas que se pierden. La banda de Fernández tiene conexiones. Dinero. Policías corruptos en nómina. Miguel se puso de pie. Su mente ya operaba con la precisión quirúrgica que lo había convertido en uno de los oficiales más eficaces de la agencia. ¿Qué dijo exactamente el director? Pausa. Dijo, tienes 48 horas de licencia por duelo. Lo que hagas con ese tiempo es asunto tuyo. Y añadió literalmente, asegúrate de que ninguno quede en pie. Algo se asentó en el pecho de Miguel. Un propósito claro, cristalino y afilado. 15 cobardes contra una sola mujer. Su hermana. 48 horas, murmuró. Eso es poco más de 3 horas por objetivo. Carlos guardó silencio. No necesito 3 horas, dijo Miguel con voz firme. Me bastan 10 minutos por cada uno. Capítulo 2. El vuelo negro. El Gulfstream sin distintivos de la agencia surcaba el cielo nocturno a 40.000 pies de altura. Miguel viajaba solo en la cabina. Sobre la mesa de madera pulida tenía abierto un expediente. Carlos había actuado con rapidez. En menos de 1 hora desde el embarque, un dossier completo sobre la banda de Fernández estaba cargado en el servidor seguro del avión. Sergio Fernández, 39 años, dirigía su operación desde el sur de Filadelfia con brutal eficiencia.
Su organización se dedicaba a la extorsión, distribución de drogas y a hacer desaparecer problemas. Durante años se habían protegido tras capas de sicarios callejeros y funcionarios corruptos, hasta que Paola encontró la grieta en su armadura. Había dedicado 8 meses a construir un caso bajo la ley Rico que vinculaba a Fernández con 12 homicidios, incluidos los de otras 2 fiscales que se habían acercado demasiado. El juicio estaba programado para comenzar en 3 semanas. Paola había dicho con convicción que esta vez tenían pruebas suficientes para encerrarlo de por vida. Fernández decidió adelantarse. Miguel estudió las fotografías de vigilancia. Sergio Fernández, trajes impecables, mirada vacía, una cicatriz que iba desde la oreja izquierda hasta la mandíbula. Su segundo al mando, Carlos Lozano, encargado de la disciplina. Luego los ejecutores, Darío Barrios, Felipe Hurtado, Jaime Nolasco y otros 10 cuyos nombres Miguel memorizó con precisión metódica. Cada rostro. Cada nombre. Cada hábito. Munición. Su teléfono vibró. Era Laura. La golpiza fue brutal. Personal. Pero ella permaneció en pie hasta el final. El último charco de sangre estaba cerca de la entrada del callejón, donde intentó arrastrarse hacia la calle. Hacia ayuda. Las manos de Miguel se cerraron en puños. Entró al edificio, mostró su identificación al oficial de guardia y subió al apartamento. El lugar era exactamente como Paola, caos organizado. Libros de derecho apilados en cada superficie, expedientes codificados por colores, un tablero lleno de fotografías y líneas que conectaban la estructura de la organización de Fernández. En la cocina, una taza de café a medio terminar reposaba junto a su portátil. Miguel la encendió. Paola había sido lo suficientemente inteligente para usar cifrado. Y también lo suficientemente inteligente para asegurarse de que Miguel pudiera acceder. El número de placa de su padre. La contraseña abrió todo. Lo que encontró hizo que la sangre le hirviera aún más. Paola no solo había construido un caso penal. Había documentado cada detalle, sobornos a policías, pagos a funcionarios municipales, fotografías de la banda cometiendo delitos. Incluso había grabado amenazas directas contra ella. Un archivo de vídeo estaba fechado 3 días antes de su muerte. Miguel hizo clic. El rostro de Paola llenó la pantalla. Cansada pero desafiante. Si estás viendo esto, Miguel, significa que me alcanzaron. No dejes que ganen. Todo lo que necesitas está en los archivos marcados como justicia. Pero hay algo más que debes saber. Sergio Fernández no es solo un jefe de pandilla. Está trabajando con alguien dentro del FBI. Alguien que le filtra información sobre las investigaciones. No sé quién es todavía, pero esa persona es la razón por la que todos los casos contra él se desmoronan. Se inclinó ligeramente hacia la cámara. Ten cuidado, hermano mayor. Hermano mayor. No confíes en nadie excepto en Charlie y en Laura. Y cuando los encuentres, porque sé que lo harás, haz que recuerden porque nadie se mete con un Ritter. Papá estaría orgulloso de ti. Te quiero. El vídeo terminó. Un infiltrado dentro del FBI. Eso lo cambiaba todo. Miguel no podía confiar en la investigación oficial ni en que las pruebas fueran procesadas correctamente. La única justicia que Paola recibiría sería la que él ejecutara personalmente. Descargó todo el contenido del portátil en una unidad cifrada y luego borró el equipo por completo. Si había un topo, vendrían en busca de esa información. Miguel se aseguraría de que no encontraran nada. Su teléfono volvió a vibrar. Mensaje de MC Cuya, cambio de turno en seguridad del hospital a las 14 horas. Ventana de 30 minutos. Planos adjuntos. Miguel miró su reloj. 9:47 de la mañana. Tenía 4 horas para prepararse. Era hora de empezar la cacería. Capítulo 5. Primera sangre. El Hospital Universitario de Temple se alzaba en el norte de Filadelfia. Su centro de trauma era uno de los más activos de la ciudad. Los 3 miembros de la banda que Paola había herido estaban bajo custodia policial. Un agente por habitación, turnos rotativos cada 8 horas. Miguel llegó a la 1:45 de la tarde, vestido como personal de mantenimiento del hospital,
con credencial falsificada y un carrito cargado de suministros de limpieza. El disfraz era sencillo, pero eficaz. La gente veía el uniforme, no al hombre. Lo había aprendido en Moscú, pasando frente a agentes del servicio de seguridad ruso que lo habrían detenido en el acto si hubieran mirado con atención. Los policías de guardia estaban cansados, aburridos, trabajando horas extra que no deseaban. Miguel había revisado sus expedientes. Eran buenos agentes, no estaban en la nómina de Fernández. Solo cumplían con su deber. No serían un problema. Darío Barrios estaba en el cuarto piso, habitación 417. El corpulento ejecutor tenía fractura de cráneo y no había recuperado la conciencia desde la cirugía. Perfecto. A las 2:03 de la tarde, Miguel empujó el carrito frente al guardia, asintió con cortesía y entró. Barrios yacía en la cama, con tubos conectados a los brazos y el monitor marcando un ritmo constante. El rostro hinchado y vendado. Paola lo había golpeado con la fuerza suficiente para quebrar hueso. Miguel cerró la puerta con seguro y se acercó. Del carrito extrajo una jeringa con cloruro de potasio, incoloro, prácticamente indetectable. Parecería un paro cardíaco. La inyectó en la vía intravenosa. En segundos el ritmo cardíaco comenzó a desestabilizarse. El pitido del monitor se volvió errático, luego una línea plana. La alarma sonó estridente. Miguel abrió la puerta y salió mientras el personal médico corría hacia la habitación. El guardia apenas lo miró. Solo otro empleado apartándose del caos. Uno menos. Felipe Hurtado estaba 2 pisos más arriba. Mandíbula fijada con alambres, entrando y saliendo de la conciencia bajo los efectos de los analgésicos. Su guardia leía una revista, con los pies apoyados en la pared. Miguel esperó a que sonara el siguiente código azul. La muerte de Barrios había generado una respuesta en cadena en todo el hospital, y avanzó. El guardia corrió hacia la conmoción, dejando la habitación desatendida por segundos cruciales. Miguel entró. Hurtado abrió los ojos. El reconocimiento fue inmediato. Intentó gritar, pero la mandíbula inmovilizada se lo impidió. Miguel tomó una almohada. Paola Ritter te manda saludos, susurró antes de presionar con fuerza. Hurtado forcejeó, pero la medicación lo debilitaba y la lesión le impedía respirar con eficacia. En menos de 1 minuto dejó de moverse. 2 menos. Jaime Nolasco estaba en el área quirúrgica, recuperándose de la operación de urgencia que reparó el daño que la rodilla de Paola le había provocado. Su habitación estaba al final de un pasillo tranquilo, con un guardia apostado afuera. Este requería mayor sutileza. Miguel se aproximó con el carrito y accidentalmente volcó una botella. El líquido se derramó por el suelo. El guardia retrocedió instintivamente para no mancharse los zapatos. Perdón, murmuró Miguel. Necesito un momento para limpiar esto. Quizá quiera apartarse un poco. El olor es fuerte. El agente, ya irritado, se movió hacia la estación de enfermería, a unos 6 metros. Miguel entró en la habitación. Nolasco estaba despierto, desplazándose por su teléfono con la mano sana. Sus miradas se cruzaron. Intentó presionar el botón de llamada. Miguel fue más rápido. Sujetó su brazo y lo torció con precisión. Grita y lo rompo. Vamos a hablar. ¿Quién demonios eres? Susurró Nolasco con dificultad. El hermano de Paola Ritter. La mujer a la que tú y otros 14 golpearon hasta matarla en un callejón. ¿La recuerdas? El miedo atravesó el rostro del hombre. Yo no. No debía llegar tan lejos. Sergio dijo que solo la asustáramos. Pero Darío se salió de control y... Háblame del infiltrado en el FBI. ¿Qué? No sé nada de... Miguel presionó la zona lesionada. Nolasco jadeó, lágrimas corriendo por su rostro. Está bien, está bien. Hay un agente especial Jerry Stanley. Está en la nómina de Sergio. Le avisa cuando los federales se acercan. Eso es todo. Lo juro. ¿Dónde opera Sergio? Tiene un almacén en la avenida Delaware, cerca de los muelles. Ahí guarda la mercancía. Miguel no lo dejó terminar. Un golpe preciso en la arteria carótida.
Luego acomodó el cuerpo para simular un accidente cerebrovascular. Ganarían tiempo antes de sospechar. 3 menos en 40 minutos. Al salir del hospital, su teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Trabajo impresionante. Pero Sergio sabe que vas por él. Está reuniendo a su gente. Esto se complica. Miguel frunció el ceño. ¿Aliado, o el infiltrado intentando desorientarlo? Fuera quien fuese, el mensaje era claro. El resto de la organización estaba en alerta. Mejor. Miguel prefería los desafíos. Capítulo 6. La trampa. Al caer la tarde, la noticia de las 3 muertes en el hospital ya había llegado a Sergio Fernández. Desde la casa segura, Miguel monitoreaba la radio policial, escuchando cómo los investigadores intentaban explicar cómo 3 testigos bajo protección habían muerto en cuestión de horas. La versión oficial comenzaba a consolidarse, una coincidencia trágica. Un paro cardíaco. Una insuficiencia respiratoria. Un accidente cerebrovascular. Conveniente. Pero Fernández no era ingenuo. Los archivos de Paola mostraban que Sergio llevaba 20 años sobreviviendo en el mundo criminal gracias a la paranoia y la brutalidad. De inmediato reunió a su círculo interno, retirándolos de sus escondites habituales y concentrándolos en el almacén de la avenida Delaware. El teléfono de Miguel sonó. La voz de McCulla ya estaba tensa. Necesitas bajar el ritmo. El FBI está husmeando las muertes del hospital. No creen en la teoría de la coincidencia. Que investiguen. Miguel, el topo existe. Jerry Stanley. 10 años de servicio, agente condecorado. Ya advirtió a Fernández. Toda la organización está atrincherada en ese almacén. Es una fortaleza. Puertas reforzadas, guardias armados, cámaras de seguridad. No podrás entrar. Entonces haré que salgan. ¿Cómo? Sergio es paranoico pero también codicioso. Y según los archivos de Paola, esta noche recibe un cargamento de armas ilegales en el muelle 47. Material militar ruso que planea revender a terroristas domésticos. No se perderá esa entrega. Es un cargamento valuado en $5 millones. Esa información es clasificada. ¿Cómo consiguió eso Paola? Preguntó McCulla. Era meticulosa. El cargamento llegaba a medianoche. Sergio tendría que dividir a su gente, unos para custodiar el almacén y otros para recoger la mercancía. Ahí sería cuando Miguel atacaría. Estás hablando de enfrentarte a objetivos armados en campo abierto. Miguel, esto no es Moscú. Habrá testigos, respuesta policial, evidencia. No si lo hago bien. Te quedan como mucho 18 horas antes de que el director te ordene regresar. Después de eso estarás solo y la agencia no podrá protegerte. Solo necesito 12. Miguel pasó las siguientes 4 horas preparándose. El distrito portuario era industrial y, de noche, casi desierto. El cargamento de armas llegaría en un buque de contenedores, sería descargado por estibadores cómplices y transferido a los camiones de Fernández. Pero Miguel tenía un plan mejor. A las 10 de la noche irrumpió en la oficina administrativa del puerto y accedió a los manifiestos de carga. El contenedor que Fernández esperaba, etiquetado como equipo agrícola, estaba programado para atracar en el muelle 47 a las 11:45. Miguel localizó el número de rastreo y lo redirigió al muelle 51, a poco más de 3 kilómetros al sur. Luego vulneró el sistema de seguridad del puerto y envió un mensaje falso al teléfono desechable de Fernández. Envío desviado. Nueva ubicación, muelle 51. Actividad policial en el 47. Muévanse rápido. La trampa estaba lista. A las 11:30 de la noche, Miguel se posicionó en el techo de un almacén con vista al muelle 51. Llevaba un rifle de precisión tomado de un depósito clandestino de la agencia en Filadelfia. A través de la mira observó la llegada de 3 camionetas deportivas que descargaron a 8 miembros del círculo restante de Fernández. Carlos Lozano, segundo al mando, lideraba el grupo. Detrás de él, Perry Lynn, Cody Beach, Luis Sea y otros 4 cuyos nombres Miguel había memorizado. Se desplegaron por la zona, buscando el contenedor inexistente.
Armas en mano. El teléfono vibró. Mensaje del número desconocido. Stanley acaba de llamar a Sergio. Le dijo que es una trampa. Se están retirando. Maldición. El topo del FBI había reaccionado más rápido de lo previsto. Miguel vio por la mira cómo Lozano atendía la llamada. Su postura cambió de confiada a alerta. Dio órdenes y los hombres comenzaron a retroceder hacia los vehículos. No podía dejarlos escapar. No a todos. Apretó el gatillo. El disparo resonó en el muelle vacío. Perry Lynn cayó de inmediato, una nube roja expandiéndose en su pecho. 4 menos. El caos estalló. Los hombres se dispersaron, disparando a ciegas hacia los techos. Miguel ya se había movido, desplazándose unos 9 metros hacia otra posición. Segundo disparo. Cody Beach cayó, llevándose las manos al cuello. 5 menos. Ahora habían identificado su ubicación aproximada. Balas impactaron contra el metal cerca de su cabeza. Miguel rodó detrás de una unidad de aire acondicionado, se colgó el rifle a la espalda y sacó un detonador remoto. Mientras los hombres buscaban el contenedor, él había colocado pequeñas cargas explosivas bajo cada una de las 3 camionetas. No lo suficiente para matar, solo para inutilizarlas. Presionó el botón. 3 explosiones sacudieron los vehículos al mismo tiempo, convirtiéndolos en chatarra envuelta en llamas. La banda quedó atrapada en el muelle. Miguel descendió por la escalera de incendios, pistola en mano. Los 6 restantes se refugiaron tras contenedores, disparando hacia la oscuridad. Debía terminar rápido antes de que llegara la policía. Sacó una granada aturdidora y la lanzó hacia el grupo. La detonación de luz y sonido fue ensordecedora. Los hombres salieron tambaleándose, desorientados. Miguel se movió como había sido entrenado, rápido, preciso, letal. 2 disparos. 2 cuerpos. 7 menos. Otra ráfaga. Otro hombre cayó. 8 menos. Carlos Lozano emergió tras un contenedor, arma en alto. Dispararon al mismo tiempo. Miguel sintió que una bala rozaba su hombro, ardor intenso pero superficial. Lozano no tuvo la misma suerte. El disparo impactó en el centro del torso. El segundo al mando se desplomó. 9 menos. Luis Sea y otros 2 intentaron huir hacia la salida del muelle. No podía permitir que alcanzaran la calle y pusieran civiles en riesgo. Miguel retomó el rifle, controló la respiración y disparó 3 veces en rápida sucesión. Los 3 cayeron. 12 menos. Sirenas a lo lejos. Miguel se desvaneció entre las sombras, dejando 12 cuerpos atrás. La policía encontraría señales de una guerra entre bandas. Evidencia de tráfico de armas. Nada que apuntara a un operativo de la agencia. Ya en la camioneta, Miguel miró el reloj, 11:47 de la noche. Quedaban 3 hombres. Sergio Fernández. El infiltrado del FBI, Jerry Stanley. Y uno más. Consultó los archivos de Paola. El último soldado era Teodoro Hinten, conductor y asistente personal de Fernández. Pero primero debía ocuparse del topo. Capítulo 7. El infiltrado. El agente especial Jerry Stanley vivía en un suburbio tranquilo a las afueras de Filadelfia. Una casa amplia, financiada con un salario oficial que no explicaba los pagos clandestinos del crimen organizado. Miguel obtuvo la dirección a través de los archivos de MC Cuya. Stanley llevaba meses bajo investigación interna, pero sin pruebas concretas el buró no podía actuar. Miguel proporcionaría esas pruebas de manera definitiva. Llegó a las 2 de la madrugada. La mayoría de las casas estaban oscuras. En la de Stanley, la luz del despacho seguía encendida. Probablemente hablaba con Fernández, intentando entender lo ocurrido en el muelle. Miguel desactivó el sistema de alarma, marca comercial, poco sofisticada, y entró por la puerta trasera. Avanzó en silencio siguiendo la voz. No sé quién es, pero tiene entrenamiento militar o de inteligencia. Las muertes del hospital fueron demasiado limpias y la emboscada de esta noche fue profesional. Tienes que desaparecer, Sergio. Sal de la ciudad. Miguel apareció en el marco de la puerta.
Cuelga el teléfono. Stanley giró buscando su arma reglamentaria. Miguel disparó y la bala silenciada apenas sonó más fuerte que una tos. El arma salió despedida de su mano. Los dedos quedaron destrozados. Stanley gritó. De rodillas. Manos detrás de la cabeza. Obedeció, el rostro pálido. Está cometiendo un error. Soy agente federal. Lo que haya hecho Fernández, usted no puede. Ayudaste a asesinar a mi hermana. Filtraste información a una banda que mató a una fiscal que estaba construyendo un caso contra ellos. No eres un agente federal. Eres cómplice de homicidio. Tengo derechos. No puedes simplemente. Miguel sacó el teléfono y comenzó a grabar. Vas a decirme todo. Desde cuando trabajas para Fernández, ¿qué información le entregaste? ¿Cuántos casos sabotearon? Quiero un abogado. Miguel le disparó en la rodilla. El alarido fue desgarrador. No tendrás abogado. Tienes una oportunidad para hablar o disparo a la otra rodilla y sigo subiendo. Tú decides. Entre jadeos y dolor, Stanley habló. 5 años en la nómina de Fernández. Decenas de investigaciones comprometidas. Nombres de otros funcionarios corruptos. Ubicación de pruebas que Sergio guardaba como seguro contra sus socios. Miguel escuchó cada palabra. Miguel lo grabó todo. Cuando Stanley terminó, levantó la vista, pálido, tembloroso. Puedo conseguir inmunidad. Testificaré. Les daré todo en la corte. No habrá corte. Miguel le disparó 2 veces en el pecho. 13 menos. Subió la grabación al servidor seguro de MCQ y luego plantó evidencia que vinculaba a Stanley con Fernández, dinero en efectivo, teléfonos desechables, documentos comprometedores. Cuando Asuntos Internos del FBI investigara la muerte de Stanley, encontrarían todo lo necesario para destapar la corrupción. Más sirenas a lo lejos. Algún vecino debió escuchar los gritos. Miguel salió por la puerta trasera y desapareció antes de que llegara la primera patrulla. Capítulo 8. El almacén. El amanecer iluminó Filadelfia. Miguel llevaba 36 horas despierto, sostenido por adrenalina y rabia. El hombro le dolía donde la bala de Lozano lo había rozado, pero la herida era superficial. Quedaban 2 objetivos, Sergio Fernández y Teodoro Hinten. MCQ ya llamó a las 6:47 de la mañana. Miguel, debes detenerte. El FBI está conectando las muertes del hospital, el tiroteo del muelle y a Stanley. Están formando una fuerza especial. Para el mediodía tendrán tu rostro identificado por cámaras de tráfico. ¿Dónde está Fernández? Sigue en el almacén. Con Hinten. Y están fuertemente armados. El equipo SWAT se está preparando para entrar con órdenes federales. Déjalos encargarse. Lo capturarán vivo. Se declarará inocente. Dirá que Paola atacó primero. Que actuaron en defensa propia. Conseguirá cadena perpetua en lugar de pena de muerte. Miguel, tu hermana no querría que arruinaras tu vida por venganza. Esto no es venganza. Es ajuste de cuentas. Colgó y condujo hacia la avenida Delaware. El almacén se alzaba en un páramo industrial, rodeado por una cerca de malla metálica coronada con alambre de púas. Cámaras vigilaban cada acceso. Miguel estacionó a 3 cuadras y observó con binoculares. El Mercedes de Fernández estaba dentro del perímetro, junto al vehículo de Hinten. 2 hombres contra 1. Atrapados. El teléfono vibró. Mensaje del número desconocido. Lado norte. Túnel de drenaje. Cerca debilitada. He ayudado porque Paola era mi amiga. Termina esto. Sonia Curtis. Fiscal adjunta de Filadelfia. Miguel la recordaba de los archivos de Paola. Había trabajado el caso junto a su hermana. Era ella quien lo había estado ayudando desde dentro. Respondió, gracias. La respuesta llegó al instante. Haz que sufra. Miguel encontró el túnel de drenaje, un antiguo desagüe pluvial que pasaba bajo la cerca. Se arrastró más de 12 metros entre suciedad y óxido hasta emerger dentro del perímetro.
Desde fuera, el edificio parecía inexpugnable. Por dentro era un laberinto de maquinaria oxidada y oficinas abandonadas. Entró por un muelle de carga con la puerta rota y avanzó entre sombras. Voces en el segundo piso. Fernández y Hinten discutían. Debimos irnos hace horas. Ha eliminado a todos. ¿Y huir a dónde? La voz de Sergio era fría, controlada. Los federales llegarán pronto. Nuestra única jugada es entregarnos. Alegar defensa propia. Decir que esa fiscal estaba sucia. Que nos defendimos. Stanley está muerto. No puede contradecirnos. Y el hombre que nos caza desaparecerá cuando llegue el SWAT. No es tan estúpido como para enfrentarse a agentes federales. Miguel subió las escaleras en silencio. Los dos estaban en lo que alguna vez fue una oficina, rodeados de armas y equipos de vigilancia. Desde la puerta vio a Fernández sentado tras un escritorio, sorprendentemente sereno pese a haber perdido a toda su gente. Hinten caminaba nervioso con un rifle de asalto en las manos. Miguel sacó una granada aturdidora, contó hasta 3 y la lanzó al interior. La explosión fue cegadora. Irrumpió con la pistola en alto. Hinten disparó de manera descontrolada, las balas perforando el techo. Miguel apuntó con precisión. Disparo a la cabeza. Muerte instantánea. 14 menos. Fernández se lanzó tras el escritorio, tomando su arma. ¿Quién eres? Miguel Ritter. Hermano de Paola Ritter. Silencio. Luego una risa amarga. El agente de la CIA. Ella hablaba de ti antes de que la matáramos. Decía que su hermano nos haría pagar. Parece que tenía razón. Sal y enfréntame. ¿Para que me mates como a los demás? No lo creo. Disparó a ciegas por encima del escritorio. Tu hermana murió gritando, suplicando clemencia. No se la dimos. La furia inundó a Miguel, pero la controló. La emoción mata. Estás acorralado, Sergio. El SWAT viene en camino. El FBI también. Solo puedes elegir cómo morir. Rápido conmigo o lento en una celda esperando la inyección letal. Prefiero los tribunales. Tengo abogados caros. Duda razonable. Tal vez salga libre. No lo harás. Miguel se desplazó por la habitación usando la maquinaria como cobertura. Fernández disparaba de forma errática. El pánico comenzaba a dominarlo. Entonces Miguel lo vio. Sobre el escritorio una carpeta marcada con el nombre de Paola. Fernández guardaba recuerdos. Ese fue su último error. El entrenamiento tomó el control. Miguel amagó hacia la izquierda, forzando el disparo de Fernández, y se desplazó hacia la derecha. 2 tiros. Uno destrozó la mano con la que sostenía el arma. El otro impactó en la rodilla. Fernández cayó gritando. Miguel pateó el arma lejos y se plantó frente a él. Sergio se aferraba a la pierna destrozada, la sangre extendiéndose por el concreto. No puedes. Es asesinato. Te ejecutarán. Vale la pena. Levantó la pistola. Espera. Puedo darte nombres. Contactos. Políticos en mi nómina. Puedo hacerte rico. A mi hermana no pudieron comprarla. A mí tampoco. Por favor. Miguel pensó en Paola en aquel callejón, luchando hasta el último aliento. En su mensaje. En su pedido de que los hiciera recordar. Esto es por Paola. Apretó el gatillo. 15 menos. El disparo resonó en el almacén. Miguel permaneció un instante sobre el cuerpo de Fernández. No sintió satisfacción ni alivio. Solo un vacío inmenso. El teléfono vibró. Mensaje de MC Cuya. SWAT en 2 minutos. Equipo de extracción en el muelle 12. Corre. Miguel corrió. Capítulo 9. El ajuste de cuentas. 3 días después, Miguel estaba sentado en una sala de conferencias segura en la sede de la agencia en Langley, Virginia. Frente a él, el director Hendricks, MC Cuya y 2 abogados del departamento jurídico.
La versión oficial, comenzó el director, es que la organización de Fernández se destruyó en una guerra interna por territorio y un acuerdo de armas fallido. La policía de Filadelfia está satisfecha con cerrar 15 homicidios relacionados con pandillas. Asuntos Internos del FBI tiene pruebas de que el agente especial Stanley era corrupto y murió durante actividades criminales propias. Todos están conformes. ¿Y la verdad? Preguntó Miguel. La verdad es que ejecutaste una operación no autorizada que eliminó una organización criminal significativa y expuso corrupción federal. También mataste a 15 personas en suelo estadounidense sin autoridad legal. El director se inclinó hacia adelante. Oficialmente estuviste en Moscú todo el tiempo. Tu coartada es impecable, grabaciones de seguridad fabricadas, cables diplomáticos, testigos que jurarán que nunca saliste de Rusia. Hizo una pausa. Y extraoficialmente, continuó el director, eres un héroe. Los archivos de Paola Ritter habían sido recuperados y entregados a los fiscales. Con esa información estaban construyendo nuevos casos contra las conexiones políticas de Fernández, policías corruptos y todos los que habían sostenido su organización. El trabajo de su hermana derribaría a decenas más. MC Cuya intervino. La fiscal adjunta Sonia Curtis está liderando la acusación. Ha solicitado reunirse contigo. Dice que deberías saber cuánto significó Paola para quienes intentan limpiar Filadelfia. Miguel asintió lentamente. El vacío seguía allí, pero quizá con el tiempo perdería intensidad. ¿Qué pasará conmigo ahora? Serás reasignado, respondió el director Hendricks. Con efecto inmediato. Sales de Moscú y quedas destinado en territorio nacional. Trabajo de escritorio en Virginia, bajo perfil, hasta que esto se enfríe. Tu esposa ya fue notificada. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, quizá un año. Después evaluaremos. El director se puso de pie. Por lo que vale, Miguel, lamento lo de tu hermana. Era excepcional. Y lo que hiciste estuvo mal según cada norma que tenemos. Pero yo habría hecho lo mismo. La reunión terminó. Miguel salió del Langley hacia la luz cálida del sol de Virginia. Un automóvil lo esperaba. Laura estaba al volante con lágrimas deslizándose por su rostro. Él subió y ella lo abrazó con fuerza. ¿Terminó? Terminó. ¿Todos ellos? ¿Todos? ¿Todos? Ella se apartó ligeramente estudiando su expresión. ¿Cómo te sientes? Vacío. Cansado. Pero Paola estaría orgullosa. Lo estaría. Laura encendió el motor. Sonia Curtis me llamó. Van a nombrar el nuevo centro comunitario en honor a Paola. El Centro de Justicia Paola Ritter. Brindará asistencia legal a víctimas de crímenes violentos. El legado de tu hermana ayudará a cientos de personas. Miguel miró por la ventana mientras avanzaban por la carretera. Había quebrantado leyes, reglas, límites morales. Se había convertido en juez, jurado y verdugo. Una parte de él se preguntaba si en esas 48 horas había perdido algo esencial. Pero pensó en Paola en aquel callejón, negándose a rendirse. Pensó en su mensaje. En sus últimas palabras. No había perdido nada. Se había convertido exactamente en lo que su padre y su hermana siempre supieron que podía ser, un protector que no se detiene hasta que se hace justicia. 3 semanas después enterraron a Paola en el panteón familiar, junto a sus padres. El funeral fue multitudinario. Fiscales, policías, ciudadanos cuyas vidas ella había tocado. Sonia Curtis pronunció el elogio fúnebre, hablando de una mujer que luchó por la justicia incluso cuando el costo fue su propia vida. Miguel permaneció junto a Laura, la mano de su esposa entrelazada con la suya. El dolor seguía siendo profundo, abrumador. Pero ahora estaba acompañado de orgullo. Su hermana había muerto como una heroína. Y él se había asegurado de que su muerte no fuera en vano. Después del servicio, una mujer mayor se acercó. Era Meredith Wells, la encargada de la morgue. Señor Ritter, quería decirle que ya se sabe lo que ocurrió con esos hombres, con toda la organización de Fernández. La gente comenta que fue justicia divina, como si Dios mismo los hubiera castigado. Miguel no la corrigió.
Que cada quien creyera lo que quisiera. La verdad era más simple y más humana, el amor de un hermano, las habilidades de un soldado y 48 horas para que 15 hombres respondieran por sus crímenes. Gracias, dijo con sencillez. Esa noche Miguel y Laura se sentaron en el porche de su casa, observando el atardecer. El teléfono vibró. Un último mensaje del número desconocido. Las conexiones políticas de Fernández están cayendo. 23 acusaciones formales hasta ahora. Los archivos del caso de Paola fueron decisivos. Sigue cambiando el mundo. Sonia. Miguel le mostró el mensaje a Laura. Ella lo leyó y sonrió entre lágrimas. De verdad lo logró. Incluso después de muerta, sigue luchando. Eso es lo que hacen los Ritter, respondió Miguel. Nunca dejamos de luchar. Permanecieron en silencio mientras el sol se ocultaba en el horizonte. En algún lugar de Filadelfia, arrestaban a funcionarios corruptos. En algún lugar, víctimas encontraban justicia. En algún lugar, el legado de Paola seguía vivo y creciendo. Y Miguel Ritter, agente de la agencia, hermano, esposo, el hombre que había cazado a 15 asesinos en 48 horas, por fin podía descansar. El ajuste de cuentas había terminado. Aquí concluye nuestra historia.